La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición de fe está en la carta a los Hebreos, Hebreos 11:1. Y ahí nos revela la esencia misma de la fe. Una confianza absoluta en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos verlas con nuestros ojos. Es una certeza interior que nos impulsa a actuar y a perseverar sabiendo que Dios cumplirá su palabra. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe y que al final vieron la victoria de Dios en sus vidas. Hoy te voy a regalar unos de esos siervos que creyeron en Dios, que confiaron en Dios, que vivieron momentos difíciles, pero nunca dejaron de creer en Dios y al final vieron la victoria. Abraham, llamado el padre de la fe. Abraham creyó a Dios cuando le prometió una descendencia innumerable. Y le creyó a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de su esposa Sara. Su fe fue probada cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Pero Abraham confió en que Dios proveería. Dios provee. Otro ejemplo de siervos de Dios en la Biblia es José. José fue vendido como esclavo. José mantuvo su fe en Dios a pesar de las adversidades. A través de sueños y revelaciones, Dios le mostró su plan para su vida y José confió en que Dios lo exaltaría. Finalmente, José se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre. Él siguió creyéndole a Dios. Otro siervo que creyó y confió siempre en Dios fue David, ungido como rey desde joven. David enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la persecución del rey Saúl. Sin embargo, David nunca perdió su fe en Dios. En el Salmo 23, David expresa su confianza en Dios como su pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En ese salmo, Él nos expresa tantas cosas maravillosas de Dios, quien lo guía y lo protege en todo momento. Y si seguimos en la palabra de Dios buscando siervos, nos vamos a encontrar con Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel se mantuvo fiel a Dios a pesar de las presiones para adorar a otros dioses. Su fe fue probada cuando fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo libró. Dios lo libró milagrosamente. Daniel confió en que Dios lo protegería y su fe fue recompensada. Estos siervos de Dios nos enseñan que la fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una confianza activa que nos impulsa a obedecer a Dios y a perseverar en medio de las pruebas. La fe es la llave que abre las puertas de la victoria. La fe nos permite experimentar el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas.
Hoy te pregunto, ¿crees en Dios? ¿Tienes la convicción de que Dios va a actuar en tu vida? Usted hoy puede estar como Abraham, como José, como David, como Daniel, como Elías, como Job, como Moisés. Pero si usted le cree a Dios, la victoria es suya. Si usted hoy le cree a papá Dios, usted puede ser sano. La victoria es suya. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y le puedo mencionar muchos ejemplos más de siervos que demostraron una fe inquebrantable en Dios. A pesar de estar viviendo circunstancias adversas, puedo seguir contándote de muchos siervos de Dios. Abraham, la fe en la promesa. José, la fe en la provisión. Daniel, la fe en la protección. Job, la fe en la justicia. Ustedes recuerdan la historia de Job, ¿verdad? Job es un ejemplo de fe en la justicia de Dios. A pesar de que Job perdió a su familia, perdió su salud, sus posesiones, Job nunca perdió la fe en Dios. Él creyó que Dios era justo y que tenía un propósito mayor para su vida. Y efectivamente, Dios restauró a Job y le dio una nueva familia y posesiones. Por eso te recuerdo, la fe son cosas que tú no tienes en las manos, pero que tú los ves, esperas que lleguen. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted como hijo de Dios tiene que creer, confiar, demostrar esa fe inquebrantable en Dios. Usted puede estar viviendo el momento más duro. Usted hoy se puede estar enfrentando la dificultad más grande. Que si usted le cree a Dios, todo es posible. La fe sana, la fe salva. Créele a Dios, créele a Dios, confía en papá. Ten la convicción de que Dios te escucha, de que Dios va a actuar en tu vida. Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno. Dios es grande.